¿Qué iglesia? Hoy vamos a celebrar que tenemos un Dios maravilloso. ¡Venga! Nuestra adoración es más que una canción, es el reflejo de mi vida que cambió, es lo que hoy te ofrezco. No es solo darte mi voz, pues mi vida te entrego. Eres tú mi rey y te adoraré, me postro ante ti. Nuestra adoración es más que una canción, es el reflejo de mi vida que cambió, es lo que hoy te ofrezco. Dile al Señor, no es solo darte mi voz, mi vida te la doy. No es solo darte mi voz, pues mi vida te entrego. Eres tú mi rey y te adoraré, me postro ante ti. Sí,
3, 2, 1. En esta noche quiero compartir un mensaje claro y sencillo. Así como el apóstol Pablo nos enseña y nos da un buen ejemplo en 1 Corintios, así queremos nosotros también tener claro que cuando nosotros compartimos con otros el mensaje de las buenas nuevas, la idea es no impresionar con un lenguaje rebuscado, un lenguaje bíblico, porque nuestro propósito no es confundir a las personas, nuestro propósito es que las personas entiendan que nos demos a comunicar, tenemos que usar un lenguaje que tenga un vocabulario normal como el que todos usamos diariamente, y eso nos va a permitir poder ser efectivos en la manera de cómo nosotros queremos comunicar las verdades bíblicas a otras personas. Entonces vamos a hablar precisamente de eso y cómo el apóstol Pablo fue de gran ejemplo para nosotros en 1 Corintios y nos dio las instrucciones y nos advirtió que fuésemos claros y sencillos en el mensaje que nosotros comunicamos. Me gustaría que vayamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, dice: así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre ustedes sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y estuve entre ustedes con mucha debilidad y con temor y con mucho temblor. Si ustedes se dan cuenta, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en todos estos versos es que el mensaje, en primer lugar, tiene que ser sencillo. Él no fue a comunicar el evangelio con palabras rebuscadas, con excelencia de palabras o con aquella impresión de ser una persona que lo sabe todo y por el lenguaje usado impresionar a las personas. Él trató la manera de ser lo más sencillo posible, lo más claro, y usar el lenguaje que en aquel entonces era un lenguaje común en la sociedad. Ok, es importante que nosotros vayamos y sepamos estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros, como personas que comunicamos las verdades bíblicas, a veces nos esforzamos por dar una buena impresión, nos esforzamos porque las personas crean que nosotros sabemos bastante, nos esforzamos por dar una buena impresión y todas esas cosas nos hacen prácticamente inefectivos. Lo que tenemos que hacer es ser, como somos siempre, sencillos, aprovechar la ocasión y las circunstancias para sentarse con las personas, conversar naturalmente y luego comunicar el mensaje. Como dice, era un misterio en aquel entonces el mensaje de las buenas nuevas, porque a través de Jesucristo fue que se creó un mensaje completo y claro con respecto al propósito y el plan de Dios para salvación. En el Antiguo Testamento pues se había hablado de un Mesías Salvador que en el futuro iba a venir, pero en este caso, a partir del Nuevo Testamento, el Mesías ya había venido y era un mensaje que estaba por ahí, que oculto para ciertos religiosos y oculto para los escribas y los fariseos, que eran los que sabían la profecía, que sabían la Biblia. Ellos se sabían de memoria algunas partes de la Biblia. Ellos habían escuchado y habían leído sobre los profetas de cómo el Mesías iba a venir. Ellos esperaban un Mesías libertador, un Mesías que los liberara del Imperio Romano y un Mesías poderoso, pero encontraron a un Mesías sencillo, un Mesías débil ante los ojos de los seres humanos, en el sentido de que era un ser humano también. No era alguien que impresionaba a las personas inicialmente, pero después cuando escuchaban el poder, cuando escuchaban el mensaje, era una impresión increíble. Nosotros no somos llamados para causar esa impresión. Nosotros estamos comunicando el mensaje y al final vamos a hablar que también es un mensaje poderoso. Pero en este momento lo que queremos es que sepamos que para poder ser mensajeros del mensaje de la verdad y la salvación de Jesús, no tenemos por qué complicarnos. No tenemos por qué ponernos nerviosos, decir, ay, si me pregunta esto y si me habla de esto. No, tenemos que ser sencillos. Conocemos el mensaje, conocemos la verdad, podemos dar respuesta a las personas,
No tratemos de saberlo todo, no usemos un lenguaje religioso, porque esas cosas lo que hacen es confundir. Lo que hace no tratemos de impresionar, porque cuando das la impresión que eres una persona que sabe demasiado, una persona que tiene respuesta para todo, entonces lo que produce con las personas es un debate. Cuando compartimos el Evangelio, no llegues al debate, porque el debate no te va a llegar a ningún lado, porque cada persona mantiene su posición, porque nadie quiere perder un debate. Lo que tenemos que hacer es que de una manera sencilla, humilde, poder dar un mensaje no religioso, no con términos religiosos, sino que con palabras que usa nuestra sociedad. Y para eso pues es simple. El mismo apóstol Pablo dice: yo no fui a ustedes con excelencia de palabras, yo no fui a ustedes con impresionando saber mucho y con palabras de sabiduría. ¿Por qué? Porque dice el verso número 2, porque él no se propuso saber nada o comunicar algo para que provocara un efecto humano en las personas, sino que dice que él llevaba el mensaje porque lo que quería era que Jesucristo fuera conocido como crucificado, porque cuando nosotros comunicamos a Jesucristo crucificado, eso despliega un poder sobrenatural en las personas, porque cuando nosotros predicamos a Jesús crucificado, predicamos también que porque está crucificado es que Él murió en la cruz y murió por todos nuestros pecados. El comunicar a Jesús crucificado es parte del Evangelio, porque le está diciendo a las personas: Él murió en la cruz por tus pecados. Pero claro, esa es parte, porque la otra parte es la resurrección, el despliegue de poder cuando Jesús resucitó. Y cuando Él resucita, pues se ejecuta una victoria sobrenatural, que en aquel entonces, como dice el verso, anunciar el misterio que estaba oculto, que tenía que ver con esa claridad de ese mensaje, que en aquel entonces los profetas solamente decían: Jesús va a venir, el Mesías va a venir y va a venir a liberarnos, pero liberarnos del pecado, no del imperio romano, a liberarnos del pecado y no de la opresión de los gobiernos. Y dice el apóstol Pablo: y estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Prácticamente el apóstol Pablo se quitó cualquier apariencia de buena impresión, se quitó cualquier apariencia de que él fuese alguien elocuente para comunicar el Evangelio, porque no quería que las personas pusiesen la mirada en él. Y en los próximos domingos vamos a estar aprendiendo un poco de cómo los miembros de la iglesia de Corintios se equivocaron en la manera en quién poner la perspectiva, en quién poner la esperanza y en quién confiar. Ellos comenzaron a confiar en los hombres y estaban dejando a un lado el mensaje poderoso de la salvación, que era lo más importante. Y en este caso el apóstol dice: vaya, miren, yo vine con ustedes con mucha debilidad. En algunas epístolas el apóstol dice que él padecía de una enfermedad, y es interesante porque dice en una carta: ustedes me amaron tanto, me aceptaron tan bien a mí, que estuvieron dispuestos a quitarse sus dos ojos para dármelo. Creo que él tenía también un problema de visión, se esforzaba demasiado, no sé qué tipo de enfermedad tenía, pero dice el apóstol: yo vine a ustedes con debilidad. Y luego habla de una manera muy sincera y dice: yo vine a ustedes con temor. Y no solamente con temor, vine a ustedes con temblor. Entonces llega una persona, imagínense, se sienta a la par de otro o se presenta ante otros a hablarles, y les habla con temor, con temblor y con debilidad física o humana. Pueden imaginarse, vienen las personas y cuando ven una persona así,
en términos humanos podría decir, ay, pero no lo voy a tomar en serio, es una persona no atractiva, no influyente, creo que no es una persona poderosa en la manera de cómo expresa las palabras, cómo las dice, pero él llevaba un mensaje poderoso. El apóstol Pablo le dio espacio al mensaje de poder más que a su apariencia y más que a su estilo de predicar o enseñar o comunicar la buena nueva. Dios quiere que no nos preocupemos si que sabemos bastante o sabemos poco, tenemos habilidad o no tenemos habilidad para hablar ante otros, si vamos a tener un argumento o no vamos a tener un argumento, si vamos a tener una respuesta o no vamos a tener una respuesta a la posición de los demás. Sabemos que el contenido del Evangelio es la mejor respuesta y el mejor argumento, y no solamente eso. Vamos a ver en nuestro segundo punto que el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación, es poderoso. Y de eso quiero hablar. Entonces, las habilidades humanas las dejamos a un lado, la impresión la dejamos a un lado. Una de las cosas más engañosas cuando hablamos en público o le hablamos a una persona es que nos ponemos nerviosos porque tenemos el temor de fallar, de decir algo incorrecto o de no hacerlo bien. Yo te voy a dar un consejo. Aparta todo eso y solamente confía en el mensaje que tenés, porque el mensaje que tenés es un mensaje poderoso. El apóstol dijo, yo llego a ustedes con debilidad, con temor y temblor. Mantén eso ahí presente y te vas a dar cuenta de la efectividad que vas a tener al comunicar a otros el mensaje de la salvación. En segundo lugar, decimos de que aparte de que el mensaje de la salvación es un mensaje muy sencillo, también es un mensaje muy claro, pero también es un mensaje poderoso. Y de eso quiero hablar, y el versículo 4 dice así, ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En otras palabras, él se mantiene con una actitud de debilidad, temor y temblor, porque no quiere que nada de lo que vaya a surgir de esa conversación, de ese mensaje y de esa predicación que él daba, que nada fuese surgir o desviar a su personalidad o a su habilidad o a su sabiduría, sino que enfoca y confronta a las personas con el mensaje, no con la habilidad de dar el mensaje. Y en este caso dice que ni su mensaje o su predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Prácticamente él les habló de una manera sencilla y de una manera clara. Sus habilidades no las involucró con el mensaje, porque el puro mensaje es el que tiene el poder, no la persona que lo predica. Y si el Espíritu Santo quiere usar a esa persona con poder, es por el mensaje que predica, no es por sus habilidades. Y en este caso, qué bueno es y qué paz, qué tranquilidad me da a mí el hecho de estarles hablando a ustedes acá o de pararme el día domingo y compartir con ustedes, porque sé que de mi parte Dios no demanda una gran habilidad o una gran elocuencia. Si el hombre que está siendo usado por Dios la tiene y Dios se la quiere dar, gloria a Dios, y creo que lo va a usar más todavía. Pero yo no tengo problemas, porque sé que el mensaje que llevo, el mensaje que comparto es el que tiene el poder. Yo no tengo que preocuparse. Ustedes no se tienen que preocupar, no tienen que estar tensos, nerviosos, inseguros por el mensaje que están compartiendo, porque ese mensaje es de Dios. Y al final, si alguien rechaza el mensaje, está rechazando el mensaje de Dios, no a ustedes. Entonces no tienen por qué tener temor. Al contrario, preséntense en las personas con debilidad, con temor y temblor. Y qué bueno, pero que sea un temor de Dios, apartando todas tus habilidades y dejando que el poder de Dios haga el trabajo, que el mensaje de la salvación haga el trabajo. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo dice en este verso. Tiene que ser, es un mensaje poderoso, no tenemos por qué añadirle nada a nosotros, no tenemos por qué ser personas que nos estemos sobreesforzando para hacer cosas y llamar la atención a las personas. Simplemente llevemos un mensaje sencillo y claro.
Y claro, porque dice el apóstol, yo no llegué a ustedes con palabras persuasivas de sabiduría humana. No tenemos por qué estar preocupados por llamar la atención o dar una buena impresión. Lo que tenemos que hacer es llevar el mensaje sencillo y claro. Y eso es lo que va a permitir la demostración del Espíritu, que cuando la persona recibe ese mensaje, va a comenzar una transformación en sus vidas y vas a ver actuar el poder de Dios a través del mensaje. Y para finalizar, dice el versículo 5, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiero decirles que en los próximos miércoles y domingos vamos a estar hablando un poco acerca de esto, pero ahorita no nos corresponde hablar de sabiduría humana, no nos corresponde hablar de la sabiduría del mensaje y del poder de Dios, simplemente darle la posición a ese mensaje poderoso. Darle la posición, es el mensaje quien va a hacer la diferencia. No se preocupe. Aún el Señor dice, cuando a ustedes lo persigan y lo lleven delante de los tribunales por compartir el mensaje, no se preocupen qué van a decir, porque el Espíritu va a poner las palabras correctas en el momento correcto. No tiene por qué andar usando un lenguaje religioso, no tiene por qué andar buscando un mensaje, unas palabras rebuscadas. ¿Por qué? Porque las palabras religiosas y las palabras rebuscadas lo que hacen es confundir a las personas o retarlas a un debate, que es lo que no queremos. Queremos llevar el mensaje claro y sencillo a las personas. Ese es el mensaje de esta noche. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta noche. Qué bueno, Señor, es poder entender que lo que tú quieres no es habilidades, lo que tú quieres no es discursos llenos de palabras rebuscadas, de palabras que impresionan a otros. Lo que tú quieres que impresione es el mensaje que llega al corazón de las personas y que es tan poderoso para transformar sus vidas. Te doy gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.